diferencia de concentración de la tinta y por lo tanto está cambiando, pero el agua también está difundiendo hacia la tinta. Entonces, lo que tenemos es el cambio en este caso se estaría produciendo tanto por la tinta como por el agua, es decir, la tinta difunde, pero el agua también está difundiendo, tratando de ocupar el punto que ocupó la tinta y en donde la concentración inicial es 0. Lo que tendríamos básicamente es esto. La tinta va a difundir hacia el agua va a difundir hacia la tinta, y entonces ambos están cambiando. Ya dijimos, no estamos hablando de un cambio de temperatura ni un cambio de presión. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que la energía libre está cambiando debido a que hay una diferencia de concentración en la tinta en el sistema. Es decir, tengo un punto muy concentrado, pero el resto del sistema está sin concentración de tinta. Pero al mismo tiempo yo tengo el agua, que tiene una cierta concentración, por decirlo así, que va a difundir hacia la tinta. Ajá. Y entonces la energía libre del sistema también está cambiando debido a esta diferencia de concentración entre la tinta. Y entonces, para yo poder tener una ecuación fundamental que realmente me funcione, lo que yo voy a tener es que voy a tener que adicionar un término por cada uno de los componentes que haya en mi sistema. Y entonces, aparte de la temperatura que ya tengo, aparte de la presión, tengo que adicionar una variación de la energía libre debido a la tinta, a la diferencia de concentración en el sistema de la tinta, y un término más que me representa la variación de la energía libre eh, debido a la diferencia de concentraciones del agua. Entonces, ¿esto a qué me llevaría? De forma general, vamos a tener que, bueno, si yo a cada uno de estos términos que adicioné, lo represento en este caso con la letra mu, que a eso se le llama potencial químico, lo que yo tendría es que mi ecuación me quedaría como que la energía libre va a variar debido a cambios en la temperatura, debido a cambios en la presión, pero también debido a cambios a la concentración de cada uno de los componentes de mi sistema. Y entonces en este caso tengo como componentes la tinta y el agua, entonces tendré dos sumandos. Pero si yo tuviera además adición o sal, tengo un tercer componente y tendría que adicionar un tercer sumando. Y si tengo 10 componentes en mi sistema con diferentes concentraciones en diferentes zonas, lo que voy a tener es que voy a adicionar un sumando por cada uno, es decir, el potencial químico de la tinta, el potencial químico del agua. En donde, repito, aquí es simplemente el potencial químico, es la variación de la energía libre causada por la diferencia de concentración, en este caso, de cada uno de los componentes. Y aquí, en un sistema que está cambiando y que sus efectos no son debidos a la presión y a la temperatura, los efectos van a ser debidos a las diferencias de concentración que tenga mi sistema, de concentración de cada una de las especies químicas que están presentes. Por ejemplo, si yo tuviera en este caso un recipiente en el cual lo divido en dos partes y digamos, de este lado tengo NaCl, pero a una concentración de 1 normal, por ejemplo, y de este lado tengo también NaCl, pero la concentración en este lado es de 0.1. De 0.1, entonces, ¿qué pasa en el momento que yo quite la división? En el momento que yo quite la división que está
separando. Entonces, aquí tengo una concentración baja de iones sodio y una concentración baja de iones cloro. Entonces, el sodio va a difundir en esta dirección, los iones cloruro van a difundir en esta dirección. ¿Por qué? La concentración es muy alta en esta parte, la concentración es muy alta en esta parte. Puesto que hay diferencia de concentraciones en mis especies químicas, se va a producir un movimiento. Pero obviamente el agua también tiene diferente concentración. Si aquí la sal está muy concentrada, quiere decir que aquí había menos agua. Aquí la sal está muy diluida, quiere decir que aquí había una concentración mayor de agua. Y entonces el agua estaría difundiendo en sentido opuesto, de una concentración alta hacia acá, tratando de que el sistema se homogenice. Pero, insisto, son los dos componentes o todos los componentes de mi sistema los que van a estar participando en el cambio. No es solo el cloruro de sodio o los iones cloruro o los iones sodio, es en general todo componente que forma parte de mi sistema va a sufrir un cambio y ese cambio va a provocar que difundan las especies o que trate de homogeneizarse las especies químicas que forman mi sistema. Y entonces, ¿cuántos sumandos voy a tener que adicionar a mi ecuación fundamental de la termodinámica para garantizar el equilibrio químico? Bueno, tantos sumandos como componentes hay en mi sistema, ¿sí? Y bueno, si se ponen a pensar en sistemas complejos, por ejemplo, la sangre, bueno, entonces tendríamos que adicionar un sumando por cada uno de los componentes de la sangre y eso, créanme, es una ecuación bastante larga. Pero aquí lo importante, estamos introduciendo este término que es potencial químico y entonces cada uno de estos términos me estaría diciendo, bueno, ¿qué es lo que provoca un cambio en un sistema? Puede ser un potencial térmico, puede ser un potencial mecánico o bien puede ser un potencial químico. Y este potencial químico finalmente está relacionado con una diferencia de concentraciones de cada uno de los componentes que forman mi sistema. Obviamente, para una reacción química, estaríamos hablando de que tengo una concentración determinada de reactivos que tienden a desaparecer porque está habiendo un cambio. Pero esto provoca un cambio de concentración ¿de qué? Los reactivos tienden a disminuir mientras que los productos tienden a aparecer. Y estos cambios de concentración van a ser los que producen el cambio en todo mi sistema. Entonces, el concepto de potencial químico es precisamente un cambio en la energía libre de un sistema, ¿debido a qué? Debido a la variación, en este caso, de la concentración de los componentes que tiene mi sistema. Aquí, bueno, nosotros estamos definiendo potencial químico como la diferencial parcial de la energía libre respecto a NI, pero de hecho, en general, nosotros vamos a tener que potencial químico va a ser la energía libre molar, o la energía por unidad de mol. Y entonces, si nosotros teníamos la ecuación fundamental que es igual a menos SDT más BDP, bueno, ya corregida para tomar en cuenta las variaciones de concentración, la tenemos como DG es menos SDT más BDP más la sumatoria de mu de NI, que esto sería el potencial químico de cada uno de los componentes de mi sistema. Ahora bien, si por otro lado estamos definiendo que mu es la energía libre molar, bueno, si nosotros la ecuación fundamental la dividimos entre moles, me quedaría aquí que el potencial químico o de mu va a ser igual a la menos entropía molar por dt más el volumen molar por dp. Entonces, si retomamos momentáneamente esta ecuación, lo que tendríamos es que d mu va a ser igual a BDP para condiciones de temperatura constante. Es decir, yo tengo una condición en la cual la temperatura no va a cambiar, y si la temperatura no va a cambiar, entonces este término se anula. Y por lo tanto me quedaría que el potencial químico para un sistema isotérmico o un sistema a temperatura constante
va a estar dado única y exclusivamente por B de P. Si nosotros supusiéramos que aplicamos esta ecuación a un gas ideal, lo que tendríamos es que el volumen molar es igual a RT entre P, y por lo tanto la ecuación me quedaría simplemente como que el cambio en el potencial químico va a ser igual a RT por P en dP. Si nosotros integramos esto, bueno, RT son constantes, puesto que estamos hablando de un sistema a temperatura constante, y entonces me quedaría la integral de d mu y la integral de dp en P. Sí, ¿qué resultado tendríamos? Que esto es igual a delta mu, que va a ser igual a RT, logaritmo de la presión final entre la presión inicial. Aquí, normalmente, se toma, bueno, ¿qué sucede si mi presión es igual a una atmósfera? En este caso, me quedaría que delta mu es igual a RT, logaritmo de la presión final entre 1. ¿Sí? Y bueno, ya separando esta resta, lo que tendríamos es que el potencial químico de un gas puro va a ser igual al potencial químico de esa sustancia, una atmósfera, más RT logaritmo de P. Aquí, obviamente, puesto que el logaritmo tiene que no tener unidades, bueno, tenemos que tomar en cuenta que de hecho aquí es un número entre 1. Pero bueno, mi ecuación normalmente se pone así, damos por entendido que aquí abajo hay un 1, en este caso una atmósfera. Entonces, esta ecuación que me representa el potencial químico de una sustancia pura, bueno, la voy a utilizar para tratar de establecer, bueno, qué pasa cuando una sustancia está en una mezcla. Es decir, volvemos a lo mismo. Los cambios en este caso no van a ser debidos a la presión o la temperatura, van a ser debidos a la diferencia de concentraciones. Y entonces yo tengo un sistema, en este caso, un recipiente, en donde el recipiente está dividido, digamos, por una membrana de platino. De paladio, perdón. ¿Por qué una membrana de paladio? Bueno, simple y sencillamente porque el paladio es un metal que permite el flujo del hidrógeno, pero no permite el flujo de ninguno. Es decir, tengo una división de paladio, el hidrógeno va a poder pasar a ambos lados del sistema sin problemas, mientras que el nitrógeno, en este caso, no va a pasar. ¿Qué es lo que tendría? Bueno, si mi sistema lo tengo de esta manera, tengo hidrógeno puro y tengo una mezcla de gases, lo que voy a tener es que el hidrógeno va a empezar a pasar por diferencia de presiones a través de la membrana de paladio hasta que se igualen sus potenciales químicos. Es decir, que la concentración de hidrógeno en este lado sea la misma concentración que en este lado. Si eso se logra, entonces lo que voy a tener es que el potencial químico del hidrógeno, puesto que está en equilibrio, debe de ser igual al potencial químico del hidrógeno que está en la mezcla. Por lo cual, yo puedo reescribir diciendo que el potencial químico del hidrógeno en la mezcla es igual al potencial químico de la sustancia pura más RT logaritmo de la presión, pero en este caso de la presión del hidrógeno en la mezcla. Por eso está con minúscula. Si yo parto de eso, entonces lo que estaría hablando es que el hidrógeno en esta mezcla tiene un potencial químico dado por la presión del hidrógeno en este sistema. Y esto implica, bueno, si yo tengo una mezcla, esto es una presión parcial. Y si tengo una presión parcial, yo sé que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción mol, y entonces yo puedo sustituir este término, o sea, este término del hidrógeno, para poner lo que es la presión parcial. Es decir, el potencial químico del hidrógeno en la mezcla va a ser igual al potencial químico del hidrógeno puro más el potencial químico más RT logaritmo de la presión total más el logaritmo de XH2O. Recuerden que si yo sustituyo esto aquí, entonces tengo el logaritmo de un producto, y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y entonces lo que voy a tener
es, ok, a ver, ah, sería aquí RT logaritmo de XH2. Ahora, en realidad, todo ese término me está representando el potencial químico de la sustancia pura, ¿sí? Y entonces, bueno, lo puedo representar simplemente como potencial químico de la sustancia pura más RT, nuevamente, más RT logaritmo de XH2. Y entonces mi ecuación final me quedaría que el potencial químico de una sustancia en una mezcla, en este caso de un gas en una mezcla, va a ser igual al potencial químico de la sustancia pura más RT logaritmo de la fracción mol de esa sustancia, ¿sí? Y entonces, teniendo ya esta ecuación, mu i de la mezcla es igual a mu i puro más RT logaritmo de xi, lo que yo puedo tener es ya, puedo evaluar cómo cambia la energía libre cuando dos sistemas se mezclan. Y esto es importante porque, por principio de cuentas, partiendo de esta misma ecuación, mu es igual a mu RT logaritmo de xi, entonces lo que yo tendría es que el logaritmo de xi siempre va a ser una cantidad, aquí faltaría nuevamente RT, si yo paso el potencial químico de la sustancia pura al otro extremo, lo que voy a tener es que mu i de la mezcla menos mu i puro va a ser igual a RT logaritmo de xi. Pero xi dijimos es una fracción, y el logaritmo de una fracción siempre me da un número negativo. Es decir, este término va a ser siempre una cantidad negativa. Y si este término es siempre una cantidad positiva, lo que me está diciendo es que el potencial químico de una sustancia pura va a ser siempre mayor al potencial químico de la misma sustancia en una mezcla. ¿Qué significa esto? Si nosotros, tal como hablábamos ayer, hablamos de potenciales, en este caso de potencial químico, dijimos, los cambios se dan siempre de manera espontánea desde un potencial alto, decíamos una temperatura alta, una presión alta, en este caso una diferencia de concentraciones alta, una sustancia pura, hacia un potencial químico bajo. Y entonces lo que estoy diciendo es que en general una sustancia pura tiene un potencial químico alto y disminuye su potencial químico si se mezcla. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que todas las sustancias puras se van a mezclar de manera espontánea. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una sustancia pura, el simple hecho de tenerla pura implica que esa sustancia en el contacto con otras se va a empezar a mezclar, se va a empezar a contaminar, digamos, de esa manera. Y entonces, el proceso espontáneo siempre va a ser un proceso de mezclado. Todas las sustancias puras van a tender a mezclarse de manera espontánea. Por lo cual, el proceso no es propuesto. Es decir, partiendo de una mezcla, purificar una sustancia va a representar un gasto de energía porque es un proceso no espontáneo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo que quiero que les quede claro y que se acuerden siempre es esto que está en color. Las sustancias puras van a mezclarse de manera espontánea siempre, no hay excepciones. Y entonces, hace algún tiempo les mencionaba, por ejemplo, tengo un frasco con alcohol puro, ¿sí? Con alcohol químicamente puro, y lo que voy a tener es que ese frasco empieza, en cuanto lo abro,
va a empezar a mezclarse con la humedad del aire y con el aire mismo. Y por lo tanto, después de un tiempo que yo abrí mi recipiente con el alcohol puro, químicamente puro, bueno, mi alcohol ya no está químicamente puro, ya tiene gases disueltos y tiene humedad del agua. Y entonces esto provoca que, bueno, cualquier sustancia pura que yo la tenga, la voy a tener que mantener cerrada y aislada para evitar en lo posible que se mezcle. ¿Y por qué digo para evitar en lo posible que se mezcle? Nuevamente, supongan que ustedes que tengo agua químicamente pura, o sea, no el agua pura que toman ustedes, eso no es agua pura. Estoy hablando de agua químicamente pura, o sea, H2O nada más, sin sales, y la pongo en un recipiente de vidrio, por ejemplo, en un garrafón. ¿Qué es lo que va a suceder? Esa agua químicamente pura va a empezar a disolver pequeñas cantidades de los silicatos que forman el vidrio. Y entonces, desde el mismo momento en que yo adicioné el agua se contaminó ligeramente con una concentración baja de silicatos. Es una concentración baja de silicatos, ¿por qué? Porque mi sistema se va a saturar rápidamente. Pero de todas maneras, mi agua ya no es químicamente pura, ya tiene silicatos. Ok, ¿qué sucede si en lugar de ponerlo en un recipiente de vidrio, lo pongo en una botella de plástico? Esa botella de plástico de igual manera va a ser ligeramente disuelta por el agua pura. Sin embargo, dado que son sustancias químicamente muy diferentes, entonces se va a saturar a una concentración mucho menor, es decir, el agua de todas maneras disolvió una pequeñísima cantidad de plástico, el agua ya no puedo decir que esté químicamente pura, pero bueno, es una cantidad mucho menor a la del vidrio que se disolvió en el agua. Entonces, por lo mismo, por ejemplo, sustancias como el agua químicamente pura, tienen que guardarse en recipientes de vidrio, perdón, en recipientes plásticos para que se contaminen, sí, pero lo menos posible. Y entonces, lo mismo, en alguna clase anterior les decía, ok, ¿qué sucede si tengo agua y aceite? Bueno, teóricamente nos dicen el aceite no se disuelve en agua. En general vamos a tener que sí se disuelve, pero se satura rápidamente, es decir, se disuelve en concentraciones muy bajas, por lo cual normalmente decimos no se disolvió. Sin embargo, yo en aquella ocasión les decía, ¿qué sucede si lo separan y ahora toman agua? Lo que va a suceder es que esa agua, aunque aparentemente ya la separaron del aceite, bueno, tiene pequeñas contaminaciones de aceite y esas pequeñas contaminaciones son suficientes para que a ustedes el agua les dé un sabor a aceite. Obviamente el aceite también disolvió una pequeña cantidad de agua, pero bueno, como el agua no sabía nada, pues no lo voy a poder detectar por el sabor. Y bueno, probar el aceite así como que tampoco va a estar muy agradable. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? E insisto, todas las sustancias puras se van a mezclar de manera espontánea, de tal manera que mantener una sustancia químicamente pura va a ser bastante difícil. Aún en el caso de los sólidos, vamos a tener que se van a mezclar. O sea, si yo pongo dos sólidos en contacto, estos sólidos se van a mezclar. Aquí lo que no nos dice la termodinámica es a qué velocidad se van a mezclar. Y entonces, si por ejemplo yo pongo una barra de oro en contacto con una barra de hierro, estos dos metales se van a empezar a mezclar entre sí, pero por tratarse de sólidos, la mezcla va a ser extremadamente lenta, extremadamente lenta. Pero si ustedes dejan unidas esas dos barras, digamos 200 años, lo que van a tener finalmente es que al cabo de 200 años, esas dos barras van a estar unidas porque se empezaron a mezclar una con la otra. Y entonces, por lo menos en la superficie del hierro, el hierro ya no está químicamente puro porque se empezó a mezclar con el oro, y en la superficie del oro ya no está químicamente puro porque se está mezclando con el hierro. Y entonces, aún los sólidos van a mezclarse entre sí, solo que en este caso, bueno, los sólidos van a tener una velocidad bastante baja de mezclado. Pero, repito, la termodinámica no nos habla de velocidades. Sin embargo, sí nos dice,
No importa cuánto tiempo tarde, pero se van a mezclar. Y entonces, si por ejemplo yo tuviera un gas 1 en un recipiente, un gas 2 en un recipiente, un gas 3 en un recipiente, separados estos tres gases, pero los tres a la misma temperatura y presión, entonces, nuevamente, ¿qué es lo que sucedería? Si yo elimino estas separaciones, lo que voy a tener es que se van a mezclar, el gas 1 va a empezar a difundir al resto del sistema, el gas 2 va a empezar a difundir en ambas direcciones al resto del sistema, y el gas 3 va a empezar a difundirse. De tal manera que después de un cierto tiempo, lo que yo tendría es que tengo una mezcla con un número total de moles, que sería los moles de 1 más los moles de 2 más los moles de 3. Y entonces, esta mezcla cambió su energía libre, cambió su potencial químico, ya dijimos que esto es energía libre molar, y entonces el simple hecho de haberse mezclado provocó o provoca una disminución del potencial químico. Es decir, mi sistema es más estable porque ahora tiene una menor energía libre. Y partiendo de esta ecuación, lo que tendría es que finalmente, y aquí sí la puse bien, el delta G de mezclado para una sustancia, para una solución en este caso, sería nRT sumatoria de xi logaritmo natural de xi, en donde nuevamente el logaritmo de una fracción me da una cantidad negativa, siempre, porque, repito, xi es la fracción mol, y es un número que está entre 0 y 1, es decir, nunca va a ser 0, nunca va a ser 1, y por lo tanto lo que vamos a tener es que xi siempre me va a dar una cantidad negativa, es decir, el delta G de mezclado es negativo, lo cual me implica un proceso espontáneo. Y entonces, si yo graficara esto, es decir, delta G entre nRT contra X, lo que yo tendría es que la energía libre entre nRT siempre me va a dar una cantidad negativa. Es decir, si yo parto de 0, la energía libre disminuye. Y bueno, aquí una característica curiosa de las soluciones, la menor energía libre posible se va a dar cuando, en este caso, las fracciones mol sean numéricamente iguales. Es decir, si yo estoy hablando de un sistema de agua con sal, por ejemplo, o de agua con azúcar, entonces tengo dos componentes, y cuando tenga 0.5 de fracción mol del agua y 0.5 de fracción del azúcar, entonces voy a tener la menor energía posible. Si yo estuviera hablando de un sistema de 3 componentes, entonces lo que tendría es que la menor energía libre posible se va a producir cuando las 3 concentraciones sean igual a 0.33. Es decir, para un sistema en el cual yo voy a tener 3 componentes, bueno, la energía libre se produciría, pero, bueno, en el momento en que esto tenga un valor de 0.33. Bueno, algún día aprendería a dibujar. Pero bueno, entonces, lo que tendría es 0.33, representaría mi valor mínimo de energía libre para una solución de 3 componentes. Para una solución de 2 componentes sería cuando todos tengan el mismo valor de 0.5. Y bueno, si yo tuviera un sistema de 4 componentes, bueno, la energía libre mínima se conseguiría cuando cada uno de los componentes tenga 0.25. Nuevamente, lo que estábamos diciendo, en general, lo que voy a tener es que la menor energía libre posible que se tiene para una solución va a ser aquella cuando todos los componentes de la mezcla tengan la misma concentración. Y nuevamente, como estamos hablando de fracciones mol, bueno, pues esto va a ser una cantidad fraccionaria. 0.5 para 2, 0.33 para 3, 0.25 para 4, 0.2 para 5, etcétera, etcétera. Y entonces, no importa cuántos tenga, cuando numéricamente sean iguales las concentraciones,
tendré el valor mínimo de la energía libre. Ahora bien, esta ecuación que coloqué aquí, sería aplicada correctamente para lo que se llama una solución ideal. Es decir, en una solución ideal, lo que yo tendría es que los resultados serían exactos. ¿Qué es una solución ideal? Una solución ideal va a cumplir, en principio, más adelante vamos a ver algunas otras cosas, con estas tres características. El delta H de mezclado va a ser igual a cero. Es decir, no hay una entalpía de mezclado. En una solución ideal, esto significa que la solución ni absorbe ni libera energía. Obviamente, la mayoría de las soluciones que ustedes conocen no cumplen con esto. Quiere decir que no son ideales. ¿Por qué? ¿Qué significa que tenga yo una energía de mezclado de cero, una entalpía de mezclado de cero? Significa que cuando yo mezclo las dos sustancias o las tres sustancias para formar mi solución ideal, ni aumenta la temperatura ni disminuye. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, cuando mezclan ácido sulfúrico y agua, al mezclar ácido sulfúrico y agua se calienta esto muy fuertemente, por lo cual podemos decir el ácido sulfúrico y el agua no forman soluciones ideales. ¿Sí? Lo mismo pasaría con hidróxido de sodio y agua, y lo mismo pasaría si nosotros habláramos de nitrato de amonio y agua, en el cual no se calienta, pero sí se enfría. Algunas otras sustancias, por ejemplo el azúcar y el agua, tampoco forman soluciones ideales, pero la diferencia de temperatura entre azúcar y agua es tan baja que prácticamente no podemos distinguir simplemente con las manos que una solución de azúcar en agua va a bajar ligeramente la temperatura. Entonces, no es una solución ideal, pero porque hay una diferencia, en este caso un descenso de la temperatura. En una solución ideal, repito, no va a haber ni calentamiento ni enfriamiento. ¿Quiénes forman soluciones ideales? En general, los gases van a formar soluciones ideales, puesto que al mezclarlos no se enfría ni se calienta mi sistema. ¿Sí? ¿Y qué otras sustancias van a formar soluciones ideales? Bueno, aquellas que sean químicamente semejantes. Por ejemplo, si yo mezclo etanol con propanol, ¿sí? Son dos sustancias que pertenecen a la misma serie, a la serie de los alcoholes orgánicos en este caso, y entonces mezclo alcohol con propanol, o propanol con butanol, o propano con butano, y estas sustancias, como son semejantes químicamente, no van a desprender calor, no van a absorber calor. Y entonces, aquí podríamos decir, las sustancias van a formar soluciones ideales, en este caso en principio, cuando son químicamente semejantes. Y bueno, si yo mezclo helio y nitrógeno o cloro y nitrógeno, dijimos, pues no se va a liberar ni absorber calor. ¿Por qué? Porque en este caso decir que son químicamente semejantes implica que ambos tienen un enlace covalente perfecto, tanto el hidrógeno como el cloro, por ejemplo, y por lo tanto al mezclarse, mientras no haya reacción química, no va a desprenderse ni absorberse calor. El segundo punto es más difícil de ver, porque además siempre nos sucede, pero como nadie nos dice, pues normalmente no lo notamos. Y entonces, ¿qué implica el segundo punto? El segundo punto me dice que el cambio en el volumen de mezclado va a ser cero. ¿Qué significa esto? A ver, pregunta. Si yo mezclo 1 litro de agua con 1 litro de alcohol, ¿cuántos litros de mezcla obtengo? ¿Mm? Si yo mezclo 1 litro de agua con 1 litro de alcohol, ¿cuántos litros de mezcla obtengo?
La respuesta rápida que seguramente están pensando es, bueno, pues obtengo 2 litros de solución. Y eso no es cierto. En general, lo que voy a tener es que si yo mezclo 1 litro de agua con 1 litro de alcohol, voy a obtener 1.90 y tantos litros. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, al formarse la solución, lo que tengo es que en este caso específicamente, el alcohol ocupa espacios en el agua que no estaban ocupados. Y por lo tanto, al mezclar los dos volúmenes, el alcohol y el agua, lo que voy a tener es que simple y sencillamente ahora mi sistema tiene un volumen menor. Y entonces, en general, todas las soluciones que ustedes preparan disminuyen de volumen cuando las preparan. Normalmente ustedes no lo notan. ¿Por qué? Supongan que están preparando una solución en un matrazo forado. Y entonces ponen el soluto, le adicionan el disolvente, todo en los volúmenes adecuados, y resulta que a la hora que lo miden en el aforado, pues no mide exactamente. Pero normalmente dicen, ay, bueno, es que no le atiné al aforo, y entonces le echan un poquito más de agua para que le atinen. En realidad hay una disminución de volumen, pero es más fácil echarle la culpa a uno que no midió bien que darse cuenta que de hecho siempre que preparan una mezcla hay una disminución de volumen en las mezclas reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una taza con agua que está llena hasta el borde. Si empiezan a adicionar en esa taza que está llena hasta el borde azúcar, por ejemplo, lo que van a tener es que se forma una solución de azúcar con agua, pero no se desborda el vaso. Y no se desborda el vaso a pesar de que estaba ya hasta el borde, porque el azúcar va a empezar a disolverse, y por lo tanto hay una ligera disminución de volumen. Obviamente esta disminución de volumen no es muy grande, y si ustedes le echan medio kilo de azúcar, seguro se va a derramar la taza. Pero en general lo que tenemos es siempre, con las soluciones reales, siempre que mezclo un volumen más un volumen, voy a tener un volumen menor de resultado. En el caso de las soluciones ideales, no. En este caso volvemos a lo mismo. Si yo mezclo alcohol y agua, puesto que son químicamente distintos, el delta de volumen va a ser diferente de cero. Es decir, voy a tener una disminución de volumen en general. Pero, ¿qué pasa nuevamente si yo mezclo hexano con heptano? El hexano y el heptano son químicamente semejantes, forman soluciones, y entonces 1 litro de hexano más 1 litro de heptano sí me da 2 litros de soluciones. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser químicamente semejantes, tienden a formar soluciones ideales. Y entonces, estos puntos, sobre todo este punto que, repito, no estamos acostumbrados a observar, ¿sí?, es importante para distinguir en este caso las soluciones ideales. Las soluciones ideales simplemente suman sus volúmenes uno con otro. Las soluciones reales, la mayoría de las soluciones que tenemos, van a provocar una ligera disminución en el volumen total de la mezcla. Y a esto se refiere que el delta B de mezclado es 0, ¿sí? Pero eso solo en soluciones ideales. Finalmente, bueno, una solución ideal va a poder formarse a cualquier concentración. Y entonces, bueno, aquí sí, una solución ideal siempre va a poder formarse a cualquier concentración. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, soluciones al 5%, 10%, 20%, 50%, 80% y 100%. O sea, no va a haber una saturación en la solución. Ahora, lo que también es cierto es que no cualquier solución que se pueda obtener a cualquier concentración es ideal. Aquí este punto, por ejemplo, yo puedo obtener soluciones de alcohol y agua prácticamente a cualquier concentración,
pero el alcohol y agua no es una solución ideal. ¿Cómo noto que una solución definitivamente no es ideal? Bueno, la mayoría de las soluciones tienen un punto de saturación. Yo puedo obtener, por ejemplo, azúcar en agua hasta el 59%, 58%, si no me recuerdo. De sal y agua puedo tener una solución al máximo hasta el 23%, si no me recuerdo, pero tengo un punto de saturación. Una solución de benceno con agua se satura en concentraciones ridículamente pequeñas, de algo así de 0.01%. Pero entonces hay un punto de saturación y al haber este punto de saturación, automáticamente mi sistema ya no puede obtenerlo a cualquier concentración. Entonces, aquí este punto me serviría más que nada para eso. Las soluciones reales, la mayoría, tienen un punto de saturación, pero repito, no todas. Hay algunas soluciones que puedo prepararlas a cualquier concentración y sin embargo no son soluciones reales, no son soluciones ideales, perdón. Entonces, estas características, junto con otras que más adelante vamos a ver, cuando empecemos a ver propiedades coligativas, es decir, soluciones, son importantes porque, repito, me ayudan a entender qué soluciones son ideales, qué soluciones no. Mi ecuación de mezclado o de solución va a estar dando resultados perfectos para las soluciones ideales. La mayoría de las soluciones no lo son. Y entonces, todo esto que estamos viendo es para lo que les decía, un sistema en el que hay cambios, pero hay cambios que son independientes de la temperatura y de la presión. Parte de estos cambios que mencionamos son en función de simplemente sistemas en los que hay una mezcla física, y que por lo tanto no hay un cambio químico. Sin embargo, se sigue llamando equilibrio químico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el cambio? Lo que produce el cambio, dijimos, es un potencial químico, es decir, una diferencia de concentraciones. Ahora bien, en el caso de que yo tenga una reacción química, en el caso de que yo tenga una reacción química, por ejemplo, que tenga alfa moles de A más beta moles de B más gamma moles de C más delta moles de D, esa sería mi reacción química. Yo lo que tendría es, partiendo de la misma ecuación, en donde decía que el potencial químico de una sustancia en una mezcla es igual al potencial químico de una sustancia pura, más el logaritmo de la presión, más RT logaritmo. Bueno, yo estuve arrastrando este error demasiado. Este es el problema ¿cómo se llama? Bueno, esto es RT más logaritmo de la presión. Entonces, lo que tendría es que si yo tengo esta ecuación y le aplico esta ecuación a esta ecuación química, lo que voy a tener es que en este caso el delta G de reacción va a ser igual al delta G0, que es un delta G estándar, que sería el delta G para la mezcla de estas sustancias puras, más RT logaritmo de las presiones, en este caso, partiendo de que estamos hablando de gases, presión del componente C elevado a su coeficiente estequiométrico, presión del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico, entre las presiones de los reactivos, cada una de ellas elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Aquí nosotros vamos a decir que este término, este cociente, se le llama cociente propio de presiones. En este caso, si estuviéramos teniéndolo como concentraciones, bueno, sería el cociente propio de concentraciones. Y esta ecuación me va a servir para cualquier sistema que se encuentra reaccionando. Pero
Bueno, esto me dejaría mi ecuación simplemente como delta G de reacción es igual al delta G estándar más RT logaritmo de QP, de mi cociente propio de presiones. Y este delta G, repito, es el delta G de un sistema que está reaccionando. Es decir, si yo lo calculara y resulta que delta G es positivo, bueno, lo que me estaría diciendo es que la reacción tal como está escrita no es espontánea. Si delta G me diera negativo, lo que me estaría diciendo es que la reacción tal como está escrita es espontánea. Pero, bueno, eso es para valores positivos y negativos. ¿Qué pasa cuando delta G es cero? Cuando delta G es cero, entonces estoy hablando de equilibrio químico, ¿sí? Porque dijimos, si delta G es negativo es espontáneo, si delta G es positivo es no espontáneo, pero cuando la energía libre, el cambio en la energía libre es igual a cero, entonces lo que estamos diciendo es que mi sistema está en equilibrio y por lo tanto mi cociente propio de presiones ahora me relaciona una serie de concentraciones, pero concentraciones válidas para el equilibrio. Y entonces el cociente propio de presiones, cuando delta G es cero, va a convertirse en la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio que simplemente es una característica que me define a una ecuación determinada. Y entonces yo puedo caracterizar las ecuaciones con base en los valores de sus constantes de equilibrio dadas ciertas condiciones de trabajo. Y entonces lo que tendría es que mi ecuación simplemente me queda que 0 es igual a delta G0 más RT logaritmo de Kp. Repito, ¿por qué estoy haciendo este valor de 0? Porque ahora estoy hablando de el sistema en equilibrio, no como había mencionado aquí, un sistema en reacción, un sistema reaccionante. Entonces, ya llegué al equilibrio y por lo tanto el cociente propio de presiones se transforma en mi constante de equilibrio. De tal manera que si yo despejo, lo que voy a tener es que delta G0, va a ser igual a menos RT logaritmo de Kp. Menos RT logaritmo de Kp, y entonces delta G0, ¿sí? O energía libre de reacción estándar, va a ser una relación directa con las condiciones de equilibrio de mi sistema. Y esta relación directa está en función de esta ecuación. O sea, ya despejando, me queda que delta G0 es igual a menos RT logaritmo de Kp. ¿Qué característica tendría en este caso? Bueno, el delta G0 ya no me dice si es positivo o negativo, si mi proceso es espontáneo, porque estamos hablando de un sistema en equilibrio, es decir, un sistema en el que ya no están cambiando las concentraciones. Y entonces, a diferencia del delta G, que me decía si es positivo es no espontáneo, si es negativo es espontáneo, el delta G0 simplemente me va a decir exactamente, o me va a dar una idea de exactamente cuándo se dio el equilibrio. Y entonces, cuándo se dio el equilibrio dependería del valor de Kp, ¿sí? El valor de Kp, en este caso, nuevamente, estamos partiendo de que R y T es constante, y entonces el logaritmo de Kp me va a depender si esto es negativo o positivo. Y entonces, ¿qué posibilidades tengo en estos casos? Bueno, voy a tener diferentes posibles valores que va a adquirir mi Kp. En este caso, voy a tener que puede ser Kp mayor a la unidad. Kp puede ser también menor a 1. Y entonces, lo que voy a tener es que este Kp, ¿qué pasa cuando Kp es mayor a 1? Si Kp es mayor a 1, el logaritmo de un número mayor a la unidad es un número positivo y por lo tanto tendría que delta G es un número negativo. Si delta G es un número negativo, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que el valor de Kp es muy alto y si el valor de Kp es muy alto, esto significa que mis productos están en una concentración alta.
Es decir, el equilibrio se consiguió cuando prácticamente se habían consumido los reactivos y tengo una concentración alta de productos. Esto implica el valor negativo de RT, que la constante de equilibrio es mayor a 1 o mucho mayor a 1, y por lo tanto las concentraciones relativas de productos son mayores a las concentraciones relativas de los reactivos. Por el contrario, ¿qué pasa cuando Kp es menor a 1? Bueno, cuando Kp es menor a 1, lo que tenemos es que ahora este número es pequeño comparativamente con este. Y entonces, el equilibrio se presentó cuando todavía tengo una gran cantidad de reactivos y se formaron relativamente pocos productos. Y entonces, en este caso, si mi sistema tiene un número fraccionario para la constante de equilibrio, entonces lo que voy a tener es que el logaritmo de un número fraccionario, en este caso, el logaritmo de Kp, me daría un número negativo, por lo tanto esto sería positivo, negativo por negativo positivo, y delta G es 0. Entonces, prácticamente el valor de delta G0, repito, no me está diciendo si el proceso es espontáneo o no es espontáneo, porque ya estamos hablando de un sistema en equilibrio. Me va a decir únicamente si el equilibrio se presentó cuando ya tengo una abundancia de productos o cuando todavía tengo abundancia de reactivos. Eso es básicamente lo que me va a decir el delta G0, y obviamente pues me da también una valoración en este caso de qué tan grande puede ser Kp. Porque aquí, bueno, cuando hablamos de que es mayor a 1, estamos hablando de que Kp puede valer 30.000 o cosas por el estilo. Y entonces el valor de la constante de equilibrio definirá el valor de delta G0. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿Dudas de todo esto? No. No. Ok. Entonces, el día de mañana haríamos problemas de esto que es equilibrio químico. Y bueno, nos faltaría una o dos ecuaciones nada más. Y entonces, de momento, le dejaríamos la clase ahí. ¿Sí? Ya estoy mejor de la garganta, pero todavía me duele. De momento le dejaríamos ahí. Les digo, ya mañana nos dedicaríamos o empezaríamos a hacer problemas de equilibrio químico. Nuevamente también van a venir en el examen.